¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá una vez más, como siempre, disfrutando de los videos sobre México, conociendo un poco más a México, hasta que podamos viajar y visitar a México en persona, disfrutar de todo lo bueno que tiene México para todo el que llega a visitarlo. Mientras eso se hace posible, disfrutamos de estos videos que ustedes nos envían y nos han enviado este video que suena muy interesante porque dice así: ¿qué le conviene más a México? ¿Seguir con Estados Unidos o los BRICS? Y como siempre dejaremos el enlace por acá abajito en la descripción para que ustedes vayan directamente y disfruten ese contenido y lo apoyan, así como lo hacen con Mundo M&M. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. México podría entrar al BRICS. Andrés Manuel advierte a Estados Unidos que, si continúa culpando a México de sus problemas, se verá forzado a ingresar al BRICS. Va a estar en esta pelea con el BRICS. Los BRICS y el nuevo orden mundial. México en un billete de Rusia. ¿Qué pasaría si México se uniera a los BRICS? ¿Nos iría mejor con China y Rusia que con los Estados Unidos? En redes sociales se pueden ver algunos comentarios y videos en los cuales se argumenta y se dice que estaríamos mejor con China y Rusia que con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un país que nos quitó la mitad de nuestro territorio, un país que se quiere meter en nuestra política interna, un país que no nos deja crecer, y que si nosotros, por el contrario, nos fuéramos con Rusia, con China, en ese momento la industria mexicana y México crecería y se convertiría en una potencia mundial. En ese aspecto se argumenta que lo mejor sería que nos unamos a los BRICS y que dejemos a un lado a los Estados Unidos, pero ¿qué tan cierto será esa teoría? Es por eso que el día de hoy haremos un análisis sobre estos dos bloques económicos para conocer dónde nos conviene más estar. Incluso esta misma pregunta ya ha llegado seguramente a oídos del gobierno mexicano, quien en más de una ocasión ha tenido que decidir con quién alinearse, con Oriente o con Occidente. Pero ¿hacia qué lado le conviene más a México? ¿Capitalismo o comunismo? ¿En dónde crecería más la economía mexicana? Pues todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy, pero antes de comenzar, tú ponme en la parte de los comentarios, hasta este punto, ¿tú qué opinas? ¿Con quién nos conviene más estar? ¿Con Estados Unidos o con el bloque de Rusia y China? ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Expansionismo. Es muy fácil que yo venga a hablarles y decirles nos conviene más estar con este o con este si no les doy datos. Sin embargo, es por eso que el día de hoy mejor vamos a hacer un análisis con datos reales, datos históricos de estos tres países para conocer cuánto se han expandido a lo largo de toda su historia, quién es el que ha hecho más guerra contra sus vecinos, quién ha absorbido a más de sus vecinos. Número 1. Estados Unidos. La distancia entre la capital estadounidense y la mexicana es de solamente 3050 kilómetros. Este país es el más joven de estos tres, naciendo en el año de 1776, contando con 248 años de historia. Pero a pesar de ser el país más joven, desde su fundación ha anexado a su territorio poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y habiendo participado en casi 100 guerras en 248 años, es decir, un promedio de una guerra cada 2.5 años de existencia. China. La distancia entre la capital china, que es Pekín, hasta la Ciudad de México es de 12.900 kilómetros. Su historia se cuenta entre las civilizaciones más antiguas del mundo, al contar entre 3.700 y 5.100 años de antigüedad. No obstante, en el año 200 a.C., la superficie de China era de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, pero alcanzó su máxima expansión entre los años 1644 al 1912, esto al alcanzar 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es decir, anexando poco más de 11 millones de kilómetros cuadrados de sus vecinos, aunque después perdería casi 5 millones de kilómetros cuadrados para dejarlo en los 9.6 millones actuales. Sin embargo, en los últimos 2000 años, aunque no hay un dato exacto, se cree que ha tenido cerca de 300 guerras. Tendríamos un rango de una guerra cada 14 años. Número 3. Rusia. La distancia de Ciudad de México hasta Moscú es de 10.000 kilómetros aproximadamente. Debes de saber que en su historia ha pasado de tener en sus inicios unos 800.000 kilómetros cuadrados a tener actualmente 17.1 millones de kilómetros cuadrados, es decir, multiplicando su territorio por 21 veces, siendo el crecimiento más grande del mundo actual. En otras palabras, Rusia ha absorbido a todos sus vecinos, pues si de guerras hablamos, ha tenido un aproximado de 200 guerras a lo largo de sus 1162 años de historia, es decir, un promedio de una guerra cada 5.81 años. En conclusión, el país más bélico de estos tres es indiscutiblemente los Estados Unidos, al tener una guerra casi cada 2.5 años.
años. sí. China, por otro lado, a pesar de ser uno de los más antiguos, es el que más territorio ha perdido con casi 5 millones de kilómetros cuadrados, pero también es de los pocos países que ha logrado sobrevivir por milenios, lo que solamente ha logrado un puñado de países. Finalmente, Rusia ¿Verdad es que el de sí? mayor expansión y anexión al conquistar. Pero qué buenos datos, ¿no? Uno se pone a ver qué buen trabajo el que realiza, si en este caso lo hizo Mr. Crash, de verdad. Son datos que invitan a pensar, ¿no? Porque, ok, esto existe, pero verlo así tan resumido, tan servido en un video, de verdad que es agradable porque se documenta uno, pues aprende bastante. Sí, claro, pero también es proporcional lo de Estados Unidos, el país más bélico, porque son apenas 200 años. También es En relativo. comparación, claro. Y anexar a todos sus vecinos. Así que hasta este punto, para todos mis paisanos que dicen que San mejor no Basilio, sería la ser vecinos de Catedral de San Rusia porque Basilio. ellos sí son nuestros amigos, solo tienen que voltear a ver a Yugoslavia, Chechenia, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, entre otros vecinos de Rusia, los cuales este país ha incorporado a su territorio en algún punto de su historia. Así que el oso ruso tampoco es un oso cariñoso si lo tienes como vecino. Así que como puedes darte cuenta, estos tres países tienen más en común de lo que nos imaginamos. Los tres han anexionado territorios a lo largo de decenas de guerras. Los tres buscan ser las máximas potencias globales. Los tres históricamente señor. Sí. han atacado a sus vecinos. Los tres son países con un amplio historial de guerras. En pocas palabras, esa necesidad de invadir y hacer guerras ¿Rusia? es el motivo real por el cual son enemigos y por el cual también son potencias mundiales. Así que, ¿qué te hace pensar que uno es más bueno que otro? ¿Acaso crees que si fuéramos vecinos de los rusos nos respetarían? ¿Qué te asegura que no ya nos habrían atacado o anexionado a la Federación Caras Rusa? vemos, Si fuéramos vecinos de los corazones no rusos, sabemos. muy seguramente el Ejército Rojo y la Bandera Roja ya hubieran ondeado en todos nuestros estados mexicanos. Lastimosamente, esto es la ley del más fuerte. Siempre se van a aprovechar de los más Así es. pequeños y débiles. Y si fuéramos vecinos de cualquiera de estos tres países, muy seguramente cualquiera de ellos ya nos hubiera invadido. Claro. Ahora que ya vimos eso, seguramente sabes que una de las virtudes, una de las bondades y una de las razones por las cuales la raza humana actualmente es la predominante en todo el mundo es precisamente por esa capacidad de adaptación. Pues ¿qué pasaría si te dijera que eso precisamente lo que está haciendo México durante las últimas décadas, al tener al país más poderoso del mundo como vecino, lejos de verlo como una debilidad, lo empezamos a ver hace algunas décadas como un beneficio? Ser el vecino del país más poderoso del mundo significa que será muy difícil defenderte de él si quiere atacarte. Pero ¿te has dado cuenta que países de Sudamérica también envidian que México sea vecino de los Estados Unidos? Hay varios videos donde en Sudamérica dicen que México ha crecido y no voltea a ver a Sudamérica porque tiene al lado a los Estados Unidos. Y sí, es cierto, ese es el poder de adaptación del mexicano. Si otros países cruzan medio mundo para llegar a Estados Unidos, tú que lo tienes al lado, ¿por qué no lo aprovechas? Y eso es precisamente lo que ha hecho México. Actualmente Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, que nos hace pensar que siendo más débiles en economía, en ejército, en tecnología y en muchos más rubros, le vamos a poder ganar a los Estados Unidos. Quien te diga que México pone en su lugar o que hace temblar a los Estados Unidos, te está mintiendo. De hecho, si volteas a ver, ni Rusia ni China pueden hacer eso contra Estados Unidos. Así que, ¿qué te hace pensar que México, que tiene una economía 15 veces más pequeña, menos de la mitad de su población, un ejército infinitamente más débil que el estadounidense, prácticamente no podemos competir en tecnología contra Estados Unidos y que nuestra economía depende en más del 60% de Estados Unidos? Así que, ¿qué te hace pensar que México le puede competir o ganarle incluso a los Estados Unidos? Sin embargo, ¿qué tal si mejor usamos esa cercanía al país más poderoso del mundo para beneficio propio? ¿Qué tal si mejor nos hacemos amigos del país más fuerte y así crecemos juntos? Creo que eso es lo más inteligente y eso es precisamente lo que ha hecho México desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si China o Rusia son tan poderosos, entonces ¿por qué buscan día con día traer sus empresas lo más cerca posible de Estados Unidos? Si Rusia o ¿Verdad China que son sí? más Que es prósperos, ¿por qué justamente no lo que todo el está mundo pasando. emigra a esos dos países? Porque entonces su propia gente sale de sus países. Más bien se vienen de esos países Bastante. para acá. Esta es la manera en que Claro, se debe razonar, claro, ¿no? Esta es la claro. manera en que uno debe Sí. pensar las cosas. Así es, porque como hemos dicho en videos anteriores, hay personas que como que sueñan, anhelan, desean ver a Estados Unidos Sí. caído, sí, que caiga Estados Unidos, pero quienes van a padecer las consecuencias de que Estados Unidos caiga son sus principales aliados Sí. comerciales. Sí, sí. Si esa economía se derrumba, quienes caen son los principales aliados Claro, lo que comerciales. pasa es que En este caso, México, que está al lado,
¿qué puede hacer México? Como bien lo ha dicho Mr. Kraft, aprovechar esa ventaja de tener a ese vecino que es el imperio del capitalismo, el imperio del consumismo Sí, y geopolítica. claro. ¿Ve? Se establecen en México empresas de otros países, especialmente de Claro, China claro. justamente. Entonces, aprovecha toda esa cercanía para fortalecerse. Es verdad, entonces claro, o sea, a nosotros nos parece que China actualmente está como tratando de conquistar al mundo de alguna Sí, manera con sí. su tecnología, está llevando, Ujú. o sea, está produciendo de tal manera que no hay país prácticamente donde no haya influencia de China, o sea, Sí. a productos, vehículos, Ujú. tecnología, todo Está de como China. permeando, o sea, Exacto. acaparando todo. Y viene a los Estados Unidos. Nosotros ya estamos aquí. Aquí nos puso el destino y no hay vuelta de hoja. Estados Unidos Ujú. ya nos dio el primer golpe, pues ahora saquemos provecho de esa cercanía, tal como lo comenta el mismo candidato Donald Trump, diciendo que México, siendo un país tan pequeño, le vende más a Estados Unidos de lo que le compramos. So little Mexico, you think of it as a little innocent place. We're losing our ass to Mexico. Número 2, balanza. No obstante, como bien te menciono al inicio de este video, circula mucho en redes sociales y incluso en comentarios y en todos lados de que México le conviene más aliarse con los BRICS, que ya dejemos a un lado a Estados Unidos y nos vayamos con Rusia y con China y con Sudáfrica, con la India, etcétera, y que esos países nos van a defender y nos van a hacer que recuperemos los territorios del norte, es decir, que recuperemos California, Texas, Nuevo México, Arizona, etcétera. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que es muy fácil decirlo en redes sociales, pero en la vida real siempre todo es más complejo, es más complicado. Sin embargo, si vamos a analizar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos tres países, vamos a conocer lo del ejército, la economía y muchos otros factores que podrían darnos una idea de con quién nos conviene más juntarnos, con los Estados Unidos o con China. Número 1, economía. Según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo con 27.3 billones de dólares, seguido de China en segundo lugar con 17.8 billones de dólares y Rusia en la 11ª posición con 2 billones de dólares, solamente por encima de México, que se encuentra en la 12ª posición con 1.8 billones de dólares. En pocas palabras, Estados Unidos seguirá siendo por muchos años más, a menos que pase una tragedia económica, la economía más poderosa del mundo. En el caso de China, se ha dicho que en el año 2010 superaría a Estados Unidos y no lo hizo. Más tarde se dijo que esto sería en el año de 2020 y tampoco lo hizo, y que ahora en el año de 2030 China será la superpotencia mundial y que ahora sí superará a los Estados Unidos. Sin embargo, Lo que pasa es que esos son temas polémicos y Sí. como justamente es lo que la gente quiere escuchar. Sí, Entonces, exacto. hay personas que crean contenido y crean videos orientados justamente a eso, porque es cierto, bueno, el capitalismo tiene muchos detractores, Claro. tendrá sus defectos, pero también tiene sus ventajas. Pero es que los otros que critican el capitalismo no ofrecen, como quien dice, en teoría ofrecen mejores condiciones, pero en la práctica, Pero en la práctica se no se derrumba. ve que sea mejor. Claro, claro, exacto. Entonces, como esto es lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere ver la caída de Estados Unidos Sí. algún día, o sea, o muchos, pues no todos, la gente quiere ver que desplacen al que yo considero que me está como que sometiendo, ¿ves? Como que Sí. esos son emociones, o sea, Claro. así como diversos sectores, lo que es político, religioso, venden emociones, estas personas también venden emociones en los videos y eso es lo que la gente quiere ver. Claro. Y por eso crean esto, porque vemos muchísimo actualmente cómo hay cantidad de videos creados, incluso generados con inteligencia artificial, Sí, sí. donde hablan de todos estos escenarios hipotéticos donde Sí. el poderoso cae, el que está debajo se levanta, Claro, todo porque eso. lo que pasa es que como seres humanos siempre nos ha gustado esta historia de David y De Goliat. David y Goliat. Entonces, Exacto. independientemente de las religiones, pero esta historia de el más fuerte con el más débil siempre captan la atención. Sí. Si no miren las peleas, por ejemplo, en las peleas, nosotros como seres humanos siempre, bueno, más que todos los hombres también, ver a personas peleando siempre emociona, porque es como nuestro sentido primitivo, ¿no? De ver las cosas. ¿Quién Siempre gana? ¿Quién en una gana? pelea va a haber uno Sí. que pierde y otro que no. Entonces, siempre vamos a estar como pendientes de eso porque en nuestro sentido primitivo eso existe, eso está en nuestro ADN.
las peleas, entonces capta la atención. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a ver como quien dice, mira, si este video me dice que el que es más poderoso, cae ante el más débil, automáticamente tenemos Sí. que verlo. Exacto, exacto. Por eso este video de Mr. Crack, por lo que ya vamos viendo, pinta muy bien, bastante objetivo y es una dosis de realidad. De realidad que hace falta Claro, muchas veces. que hace falta, exacto. En la vida real, la economía china se está desacelerando realmente, derivado de su crisis inmobiliaria, su crisis de natalidad, donde su población está envejeciendo y que cada vez menos países quieren producir en China, por lo que aquellos que dicen que China superará a Estados Unidos, francamente lo dudo mucho en el corto o mediano plazo. Bueno, buenísimo eso que dice, porque en China se controlaba la natalidad antes. Ahora se está viendo el caso de que más bien quieren Se que está incentivando. se está incentivando la natalidad justamente porque la población está envejeciendo, se van a quedar sin mano de obra productiva, Sí. ¿sí? Y están emigrando también de allá por todos esos motivos. Claro, porque porque- en cambio a Estados Unidos se están yendo. Sí, Se está hay yendo como más mucha- libertad claro, en Estados y se Unidos. está yendo mucha fuerza productiva, sobre todo latina. Sí, Lo bastante. que es el estado de la Florida, sobre todo Miami, Tampa, eso es por donde pasó el huracán estos días. Fue mano de obra latina. Sí, y también que el latino no tiene tanto impedimento para parir. Sí se está viendo que ahora los Sí. jóvenes como que no están dados Sí. a reproducirse, pero igual el latino siempre está como más dispuesto a la reproducción, a Exacto, multiplicarse. En exacto. cambio en estos otros países eso es muy riguroso, ya tienen eso como que muy marcado, no sí. quieren parir y entonces... No, es que Les incluso afecta. ahora quieren incentivar la reproducción en China y ya no quieren. Exacto, de parte del gobierno quieren, Exacto. pero nada, o sea, ya eso es como una ideología que Ujú. se va formando. Y finalmente Rusia, no hay mucho que decir, su economía es similar a la mexicana, así que si eres un poco observador, entonces a México, ¿con quién le conviene hacer negocios? Tú respóndeme esa pregunta en la parte de los comentarios. Número 2, balanza comercial. Para responder la pregunta anterior, vamos a ver rápidamente a quién le vendemos más, con quién hacemos más comercio de estos tres países, así que vamos a comenzar rápidamente por Estados Unidos, a quien en el año de 2023 le vendimos 82.7% de todas nuestras exportaciones por un monto de 490,000 millones de Wow. dólares, es decir, casi una cuarta Wow. parte de todo el Producto Interno Bruto Bueno. mexicano. Es así como nuestro comercio exterior depende en gran manera de lo que le vende a Estados Unidos. Por otro lado, nuestro vecino del norte nos vende el 42.7% de lo que le compramos a todo el mundo, es decir, como bien menciona Trump, le vendemos a Estados Más lo Unidos que el entra en doble de lo remesas. que le compramos, y esto en efecto es un gran negocio. En el caso de China es todo lo contrario, pues las exportaciones Claro. mexicanas hacia China solamente representan un 1.7% del total de lo que compra China al mundo, es decir, solamente le vendemos 10,000 millones de dólares, o sea, nada, mientras que ellos sí nos venden mucho. China nos vende el 19.1% del total, es decir, le compramos 114,000 millones de dólares, teniendo un saldo negativo de Wow. 104,000 millones de dólares, es decir, le compramos mucho a China, pero ellos no nos compran nada, y eso evidentemente no es un buen negocio. Y en cuanto a Rusia, en el mismo año de 2023 que estamos revisando, también salimos Bien. perdiendo, pues les vendemos solamente el 0.0062% del total de las importaciones No. rusas, o sea, solamente les vendemos 37 Cliente. millones de dólares, es decir, absolutamente nada, mientras que les compramos 58 veces más con un 0.36% de lo que importamos del extranjero, es decir, les compramos 2.150 millones de dólares y solamente les vendemos 37 millones de dólares, teniendo un saldo negativo también de 2.113 millones de dólares. Así que como puedes darte cuenta, para todos aquellos que dicen que en efecto mejor dejemos a Estados Unidos de un lado y nos vayamos con Rusia y con China porque ellos sí nos quieren y ellos sí nos van a consentir y ellos nos van a hacer una potencia mundial, pues muéstrales las cifras reales de comercio, al menos en economía. Pues Rusia y China ni siquiera les interesa las mercancías mexicanas, ni siquiera les interesa comprarnos. Sin embargo, por otro lado del malo de la historia, en este caso de Estados Unidos, podemos ver que le vendemos el doble de lo que les compramos. Así que económicamente creo que ya te diste cuenta que para aquellos que dicen que nos vayamos a los BRICS para ser potencia mundial, definitivamente no han visto el panorama completo, pues si renunciamos a todo el comercio con los Estados Unidos por las migajas de China y Rusia, déjame decirte, mi hermano, que en unos pocos meses la economía mexicana estaría en completa crisis.
Número 2. Otro video más Sí, que deben compartir, sí. mundiamigos. Es importante documentarse. Sí. Fíjense que Mr. Crack se está basando en cifras, en Claro, números. Él en no datos. está dando estos datos de forma Sí. emocional o sentimental. Porque si uno quiere ver que China o Rusia son ese enemigo potente contra Estados Unidos y que lo pueden derrumbar, entonces, como quien dice, le voy un poco a Rusia, le voy un poco a Estados Unidos y si nos aliamos a él, vamos a ser fuertes y todo eso. Pero básense en cifras, Claro. básense en los números, que Claro. eso es donde está la verdad, pues. Claro, México, por supuesto, como siempre ha mantenido buenas relaciones con todos, él Claro. va a seguir Claro, con claro, los demás porque- países con sus buenas relaciones comerciales, porque México siempre ha sido así, pues el amigo de todos, el hermano de Claro. todos, el que apoya, y eso está bien también, por supuesto, porque eso también es importante para la economía, pero sin duda que tienes que aliarte más fuerte con el que te está produciendo mejor rentabilidad para el país, porque hay que pensar es en lo que le produce al país, no que si me cae bien, porque entre los países hay intereses, no Bueno, que si es bonito, me cae bien, bueno. porque no sé qué, me consiente, me habla bonito, no señor. Algo que se dice mucho, por ejemplo, es que Estados Unidos, el villano de la película, tiene un bloqueo tremendo contra Venezuela y por eso Venezuela no camina, no surge. Eso es un mito. Y es todo un mito. Sí. Uno de los países a los que más petróleo le vende Venezuela es justamente a Estados Estados Unidos. Y a Sí. Estados Unidos le conviene Es un mucho. mito, lo que pasa es que se Sí. repite tanto y se repite tanto y sabemos que nos van a decir en los comentarios un montón de cosas, porque Sí. cada vez que decimos eso nos dicen ignorantes, Sí. que no conocemos ni a nuestro país, Ujú. pero hay cantidad de videos que han salido últimamente donde hacen el análisis y eso es algo que ya nosotros sabíamos porque nosotros somos venezolanos. Claro. Y hemos visto los análisis que han hecho los videos estos días por allí, que han salido economistas, expertos y todo, donde con cifras, así como está presentando aquí Mr. Crash, Claro. con cifras de la cantidad de barriles de petróleo que le vende Venezuela a Estados Ujú. Unidos desde siempre. El No es de bloqueo es ahora. un mito, es totalmente un mito. O sea- Le vende a España, la India también está interesada en comprar el petróleo a Venezuela, porque hay otras razones allí, bueno, el precio del petróleo, todo eso. El tipo de El tipo de petróleo. petróleo, ya eso es otro tema más extenso, pero es el mayor, uno de los mayores compradores de petróleo sigue siendo De Estados que hay un Unidos. bloqueo, sí hay un bloqueo, A pero ellos. no al país, sino Individual, a a personas personas. gobernantes de Exacto. Venezuela, por otras razones que no Ujú. tienen que ver Claro. directamente con la economía o con el petróleo. X funcionario de Venezuela quiere comprar, por ejemplo, una propiedad en Estados Unidos, no puede. Denegado. En la persona individual. Claro. Pero el país sí le sigue vendiendo y están las cifras por razones parecidas a las que está mencionando Mr. Crack. Si me sale más barato comprarle a un país que está cerca, le compro es a él sin importar Claro. quién esté allí. Entonces, como el petróleo de Venezuela es un tipo de petróleo diferente, es un Claro. petróleo extra pesado, se vende más económico el precio del barril de Claro. petróleo extra pesado que otro Claro. petróleo liviano. Entonces, Claro. aunque Estados Unidos lo compra más barato y le va a costar refinarlo, producirlo, pero aún así, con todo y eso, le sale más rentable a Estados Unidos comprar ese petróleo a Venezuela. Por la distancia también, distancia, porque le es más económico llevar el transporte. petróleo de Venezuela a Estados Unidos que de Asia, por ejemplo, a Estados Unidos. Exacto. Entonces, como decimos, ahí no importa si me cae bien, si me habla bonito, No, interés. sí, y ahí no hay que, ay, el pueblo, Sí. no, hay No, nada que ver. A lamentablemente. Estados Unidos no le conviene o no le importa la Ujú, población, le ujú. importan son sus intereses. Es así. Está este gobierno y me vende petróleo, este gobernante y me vende petróleo, bien. Viene el otro y también me va a vender También. petróleo, muy bien también. Así que en Así ese es. sentido no hay Es problema. lamentable, pero en la Sí. economía es así, el mundo se mueve así. Sí, Es lamentable para los pueblos y para los países, pero el mundo se mueve así. sufrimos la consecuencia los habitantes, pero así se mueven las cosas, los Así negocios. es.
poder militar. Para esto vamos a ver otro punto interesante que circula en redes sociales, en las cuales dice que México, si salía con China y con Rusia, en ese momento va a recuperar California, Texas, Arizona, Nuevo México, y que estos países le van a dar todo lo que necesita México para recuperar el norte que perdimos. Sin embargo, ¿qué tan cierto será eso? Pero a ver, digamos que México se va a los BRICS y que China y Rusia mandan todo ese ejército para ayudar a México contra Estados Unidos, lo cual realmente dudo que pase, que China y Rusia manden a todo ese ejército para ayudar a México. Sin embargo, veamos rápidamente, según el Global Firepower, el poder de cada ejército. Número 1, tamaño del ejército. En el año de 2024, el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos. Cuenta con el gasto militar más grande del orbe, con 832,000 millones de dólares, es decir, casi la mitad de toda la economía mexicana, contando con 124 millones de personas aptas para el servicio militar en caso de emergencia, que de hecho, si te das cuenta, es toda la población mexicana. Ocupa el primer lugar en poder aéreo del mundo, de tanques, de transportes, primer lugar en misiones especiales, primer lugar en buques, helicópteros, vehículos, destructores, todo esto sin tomar en cuenta su mayor arma, que de hecho es el dólar estadounidense, y que también es el número 1 en armas nucleares del planeta y el único que las ha usado. Según este ranking, el segundo más poderoso es Rusia, pero sin embargo hemos visto cómo con la ayuda de la OTAN no ha sido. Bueno, y eso es lo que se muestra al mundo. Ajá, eso es estaba pensando eso es lo que quiere Estados Unidos, que el mundo sepa que tiene. No dudamos que no tenga tendrá? mucho más oculto, porque fíjense, para la Segunda Guerra Mundial, bueno, se estaba trabajando en todo esto. ¿Y con qué salió? Ah, bueno, vamos a ponerle un alto a esta situación. Y aquí está, sacaron la bomba. Lamentablemente, y otra cantidad de cosas que ha hecho también Estados Unidos para poder ir a la delantera. Así que esto que se muestra aquí es solo lo que se quiere mostrar. Puede tener mucho más. Estados Unidos sido capaz de vencer a Ucrania. Así que en un conflicto real y frontal contra los Estados Unidos, en este caso defendiendo a México, la verdad es que Rusia no podría vencer por sí sola a los Estados Unidos a menos de usar armas nucleares, lo cual significaría el derrumbe del mundo tal cual como lo conocemos. En ese aspecto, Rusia cuenta con el segundo mayor arsenal nuclear de todo el planeta. Este país es el tercero que más gasta en industria militar, con 109,000 millones de dólares, es decir, 8 veces menos que Estados Unidos. Ocupa el primer lugar en artillería, barcos, submarinos, goza de ser el país más grande del mundo y su arma más letal es su propia inmensidad de territorio, que sumado a su clima extremo lo hace sumamente difícil de penetrar, por lo que si la guerra fuera para defender su territorio es algo muy temible. Sin embargo, Rusia llevando el conflicto hasta América definitivamente no sería su fuerte, a excepción de las armas hipersónicas. Finalmente tenemos a China, que es el tercer puesto, el cual también cuenta con un gran arsenal nuclear, es el país más poblado del mundo, el país con más militares, también cuenta con la fuerza laboral más grande del planeta, gastando 227,000 millones de dólares, es decir, casi una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos, siendo el segundo ejército que más gasta en ejército. Ahora que tienes el panorama global, imagínate si a eso le sumamos las bases militares que tiene Estados Unidos por todo el mundo, el poder del dólar con el cual controla la banca mundial, las empresas de tecnología como Google que están en todo el mundo, la autosuficiencia energética que Estados Unidos tiene con sus reservas de petróleo, oro, minerales, agua, entre otros recursos naturales. Así que en conclusión, China es un ejército moderno. Es lamentable escuchar la cantidad de armas nucleares, de poder bélico, ¿verdad? Es que la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Sí. Y yo creo que también toda esta demostración de poderío de todo esto está diseñado más que para la guerra, es para evitarla. Porque como quien dice, se enseñan los dientes. Si te metes conmigo, mira. Sí, entonces todo esto apunta porque, o sea, todos estos países ya pasaron por guerra y saben lo que se pierde en una guerra, saben lo que significa una guerra. Y una tercera guerra mundial, bueno, acabaría con el mundo entero. Entonces, esto está diseñado más bien como para evitar que haya una guerra mundial. O sea, todo está diseñado, bueno, somos tan fuertes que si nos vamos a una guerra, bueno, nos extinguimos. Entonces, mejor vamos a quedarnos quieticos, vamos a hacer las relaciones lo más diplomáticas posible, pero una guerra como tal hay que evitarla a toda costa. Y para eso se invierte irónicamente en productos y en material bélico para evitar la guerra. Es una filosofía.
el segundo que más gasta y que tiene como mayor pilar a su gran población. Sin embargo, en la guerra moderna, el número de efectivos, a diferencia de las guerras de antes de 1800, donde entre más soldados tenías significaba que podías ganar más fácil, ahora estamos viendo donde con drones puedes acabar con cientos de soldados. Y si bien es cierto que el ejército chino es fuerte, no se compara al poder estadounidense, que si tomas en cuenta que China está rodeada por bases norteamericanas, prácticamente no tiene margen de acción. Estados Unidos está llevando a cabo un cerco a China en su aproximación militar hacia China. Es decir, si China quisiera defender a México y atacar a América, estaría a más de 10.000 kilómetros y primero tendría que vencer las bases y tropas que están en sus fronteras con Japón, Corea del Sur, etcétera, en ese famoso cinturón chino. Por otro lado, Rusia es verdad que es un ejército temido, pero su población es menos de la mitad de la estadounidense. Su economía es 15 veces menor. Pero a Estados Unidos nunca se le va a olvidar 1970, 71, por ahí, esa época, Vietnam, donde esa guerra sí que no la ganó. Sí, esa guerra fue es la única guerra que ha perdido. Su inversión en ejército es 8 veces menor, y entrar en un conflicto directo con Estados Unidos definitivamente sería el final de Rusia como la conocemos. Ahora bien, lo cierto es que solos ni de chiste podrían vencer a Estados Unidos, pero ¿qué tal juntos? Ahí de hecho cambia la cosa, pero aún así estos dos ejércitos por sí solos no la tendrían fácil contra los Estados Unidos. Y es ahí donde se complica la situación, pues Estados Unidos no está solo. A ese inmenso poder estadounidense debe sumarle sus aliados de la OTAN. Rusia está rodeado también por aliados estadounidenses en toda Europa. La OTAN se está desplegando en el norte a un ritmo acelerado, lo que en sí mismo es un fenómeno extremadamente peligroso para todo el mundo y para Rusia en particular. Así que precisamente por eso es que estos dos países no le han declarado la guerra a los Estados Unidos, porque saben que no tienen posibilidades, y es por eso que buscan reclutar a más países para juntos hacerle contrapeso. Sin embargo, vamos a retomar la pregunta y todo lo que se maneja en redes sociales donde dicen que México se vaya con los BRICS para que China y Rusia lo ayuden a recuperar sus territorios. Pues entonces, ¿qué pasaría? Déjame decirte que China y Rusia no mandarían sus ejércitos. Lo único que podrían ofrecer sería ayuda, tal cual como lo está haciendo la OTAN con Ucrania, pues así lo haría China y Rusia con México. En ese entonces, lo único que mandarían sería armamento y dinero. Eso sería lo que podrían ofrecerle a México. Así que supongamos que toda la ayuda llega sin problemas y que Estados Unidos no las intercepta, y supongamos también que Estados Unidos no hace nada al respecto y decide esperar a que México ataque, y también supongamos que Estados Unidos no rompe relaciones con México antes de todo esto y doblega su economía. También supongamos que México arma a sus soldados con armamento ruso y chino y nos mandan dinero y comenzamos una guerra contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué te hace pensar que México con sus 15,000 millones de dólares de inversión podrá contra los 830,000 de Estados Unidos? ¿Qué te hace pensar que si todos fuéramos a la guerra, exceptuando los niños y ancianos, juntaríamos entonces 50 millones de mexicanos y fuéramos contra los 124 millones que tiene Estados Unidos? ¿Tú crees que México podría ganarles? Es más, mis hermanos, para responder esta duda de con quién nos conviene más estar, si con Estados Unidos o con Rusia, con los BRICS, etcétera, vamos a ver el ranking de los 10 países más ricos de todo el planeta y vamos a ver quiénes son aliados de los BRICS y quiénes son aliados de los Estados Unidos. De hecho, la primera economía del mundo es Estados Unidos con 28 millones de dólares. La segunda sería China con 19 billones de dólares. Alemania sería la tercera, siendo aliada de los Estados Unidos con 4.7 billones de dólares. Japón sería la cuarta, aliado de Estados Unidos con 4.3 billones de dólares. La India sería la quinta con 4.1 billones de dólares y cuenta con la población más grande del planeta, por lo que la India será un país fundamental en próximos años, decantando la balanza para uno u otro lado, aunque cabe agregar que la India y China durante las últimas décadas han estado enemistados con disputas fronterizas. En la sexta posición tenemos al Reino Unido, siendo un claro aliado de los Estados Unidos, contando con un PIB de 3.6 billones de dólares. En la séptima posición tenemos a Francia, otro aliado estadounidense que cuenta con un PIB de 3.2 billones de dólares. En la octava posición tenemos a Italia, también siendo un aliado de los Estados Unidos, contando con un PIB de 2.3 billones de dólares. En la novena posición tenemos a Brasil, que a diferencia de los anteriores, es un claro aliado de China, siendo también uno de los países que más ha crecido en los últimos años, colándose en el top 10 mundial. Y
finalmente la 10ª posición tenemos a Canadá, según datos del Fondo Monetario Internacional, es la 10ª posición mundial con una economía de 2.2 billones de dólares, siendo evidentemente un claro aliado de los Estados Unidos, dejando fuera de la lista a Rusia. Así que como puedes darte cuenta, de los 10 países más ricos del mundo, 7 son aliados de Estados Unidos y 3 del bloque de los BRICS, aunque cabe mencionar que la India es un caso especial, así que estadísticamente es más fácil ser rico siendo aliado de los Estados Unidos que del bloque de los BRICS, aunque por otro lado, los 3 casos de los BRICS han sacado de la lista a otros países que históricamente habían estado en la lista aliados de Estados Unidos. Así que como puedes darte cuenta, eso de aliarse con los BRICS para que nos hagan potencia y recuperemos nuestros territorios es más parecido al telegrama Zimmerman de los alemanes del año 1917 de lo que te imaginas, pues los BRICS no nos ven como hermanos ni aliados de sangre, sino como carne de cañón que debilite a los Estados Unidos, pero que en el camino quedemos devastados. Es por eso que cuando te digan que Estados Unidos nos debe respetar y que si quiere terminar las relaciones, que no tenemos nada que perder contra los Estados Unidos, entonces diles que te den los datos donde México no depende nada de los Estados Unidos, datos en los cuales históricamente China o Rusia nos hayan hecho ricos, datos donde realmente haya posibilidades reales de no tener nada que ver con los Estados Unidos sin tener secuelas, ya que debes de saber que desde el año de 1950, año en que nos hicimos aliados de los Estados Unidos, hubo un crecimiento en el país que no habíamos tenido nunca antes, y desde el año de 1994, donde se firmó un tratado comercial importante con el país más poderoso del mundo, desde ese entonces la economía mexicana se ha multiplicado por 5, pues en el año de 1993 el Producto Interno Bruto mexicano era de solamente 400,000 millones de dólares y hoy en día es cercano a los 2 billones de dólares, casi entrando al top 10 mundial. ¿Y ese crecimiento crees que fue gracias a China o Rusia? Pues hasta este punto ya te mostré con datos reales cuánto nos compran estos dos países y de dónde proviene todo ese crecimiento. Adicional a ello, no podemos dejar pasar por alto que, querramos o no, tenemos más en común con Estados Unidos, con nuestro vecino del norte, que con China o Rusia. En Estados Unidos viven casi 50 millones de mexicanos, en el vecino del norte se consume comida mexicana, aprenden de nuestra cultura poco a poco, se enseña español en las escuelas, muchos gringos aprecian la cultura mexicana que ya aparece en televisión, en telenovelas de Estados Unidos, en la lucha libre de Estados Unidos también hay mexicanos, en la UFC hay mexicanos en la NFL, también hay políticos, diputados y senadores de origen mexicano, y de la misma forma hay millones de estadounidenses viviendo en México. Aquí nos enseñan inglés en la escuela, consumimos la NFL, nuestra liga de fútbol rivaliza con la estadounidense, muchos reciben remesas en dólares de paisanos en Estados Unidos. Haremos un mundial en 2026 con los vecinos del norte. Cada vez se escucha más sobre una integración económica entre estos 3 países de América para crear un superpoder que no tenga rival en el mundo. Cada vez más empresas estadounidenses ponen su pie en México y dan empleo a miles de mexicanos. Así que hasta este punto del video yo te preguntaría a ti que estás viendo esto, ¿dónde prefieres que esté el epicentro del desarrollo global? ¿Prefieres que esté en América o prefieres que esté en Asia? ¿Prefieres que la potencia mundial sea tu vecino y esté en el norte? ¿O prefieres que la potencia mundial esté en China y todo el desarrollo se lo lleven a China, a Asia, a Rusia? Hasta este punto debemos de entender que sí, en efecto, Estados Unidos necesita mucho de México, mucha de su mercancía proviene de México, somos su mayor aliado comercial, pero también tenemos que entender que esto es una relación de respeto mutuo. Así como Estados Unidos nos compra, también nosotros tenemos que entender que si es nuestro mayor cliente, entonces hay que procurar cuidar esa relación. ¿Por qué? Porque es economía, porque de esa forma México ha crecido. Si ya estamos viendo cómo para poder crecer y ser potencia mundial tienes que ser aliado de los Estados Unidos, ¿por qué entonces queremos aliarnos contra aquellos con los cuales no nos van a ofrecer nada, no nos compran mercancía, no nos pueden ayudar en un conflicto armado? Es por eso, mis hermanos, que tenemos que entender que podemos crecer los dos juntos. Tenemos una simbiosis en la cual si a Estados Unidos le va bien, a mí también, entonces voy a procurar que me vaya bien a mí, procurar también cuidar a Estados Unidos, que le vaya bien, y de esa forma los dos vamos a crecer. Créanme, mis hermanos, que así solamente México podrá entrar al top 10 de las economías mundiales. Excelente video. Sin embargo, hasta este punto, mis hermanos, ustedes pónganme la parte de los comentarios qué opinan al respecto. ¿Les gustaría más que México se alíe con los BRICS o que se alíe con los Estados Unidos? ¿Dónde creen que nos vaya mejor, con los BRICS o con los Estados Unidos? Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Vayan a seguirme a Instagram. Recuerden que estamos como Mr. Cracks. Si llegaron hasta este punto del video, les agradezco bastante. Recuerden, mis hermanos, que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, indiscutiblemente este video lo deja muy claro. Muy claro. O sea, bajo todo, viéndolo desde este punto de vista,
con todos estos argumentos que Mr. Cracks muestra acá en este video, miren, con números, como les dijimos, con números, con cifras, la verdad no sabíamos qué enriquecedor este tipo de videos. Claro, se documentó muy bien Mr. Crack. Es que él tiene muy buenos videos. Sí, sí, tiene muy buenos videos. Como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. O sea, si tienes el mejor cliente, tienes que cuidar a ese cliente. Eso se ve hasta en los negocios pequeños. Es una buena relación entre ambos. Bueno, hay que mantenerla. Siempre y cuando haya respeto, como dice Mr. Crack, es una relación de respeto. Él los respeta, México respeta, Estados Unidos respeta. Muy bien. Bueno, Mundi amigos, ya vieron este video. Por supuesto que nos gustaría saber sus opiniones. Como siempre, los invitamos para que se suscriban a este canal y dejen ese buen pulgar arriba con un me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos muy pronto en México. Bye, se les quiere.